Muy bien, hermanos, les invito a que puedan abrir sus Biblias en Lucas capítulo 7. Estaremos teniendo una lectura desde el versículo 36 al 50. Lucas capítulo 7, del versículo 36 al versículo 50. Ya lo tenemos en pantallas, la mayoría de ustedes también ya lo tienen en sus Biblias. Vamos a iniciar la lectura y dice así. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho más. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. A lo largo de los evangelios he podido averiguar, investigar que aproximadamente Jesús visitó alrededor de unas 10, 12 casas, algunas pues muy lujosas, como versículos antes, la casa de Mateo, el publicano. Si algo tenían los publicanos era que tenían mucho dinero, por lo tanto en esa casa había pues seguramente cosas de mucho valor. Y Jesús, tras decirle sígueme, y él dejándolo todo, organizó todo un banquete, y esto lo tenemos en versículos anteriores al capítulo 7, y Jesús estuvo ahí. Seguramente la casa de este fariseo sería algo muy similar, porque ellos, si algo tenían también era dinero, porque entre otras trabajaban también con el gobierno romano de aquel entonces. Pero Jesús no solo se movió en esos estándares tan altos, sino que también visitó casas humildes, como por ejemplo la de su discípulo Pedro, en la que sanó a su suegra, o casas de su amigo, por ejemplo Lázaro, al que resucitó. Y precisamente aquí hay una historia en casa de Lázaro que a lo mejor alguno de ustedes leyendo esta lectura ha pensado: esta se parece mucho a otro pasaje en la cual otra mujer también regó perfume en los pies de Jesús. Y esta mañana, antes de empezar con el mensaje, quisiera esclarecer y ver que son 2 historias totalmente diferentes, porque muchas veces lleva a confusión la similitud de que en todos los pasajes estos hay una mujer que unge los pies a Jesús, pero vamos a ver las diferencias. Y para esto voy a pedir que les voy a hacer unas preguntas. Si de este lado me pueden buscar Mateo 26, del 6 al 13, solo les voy a pedir que me lean el rótulo, Mateo 26, del 6 al 13. La parte central, que me busque Marcos 14, del 3 al 9. Y la parte que tengo yo a mi izquierda, si puede buscar Juan 12, del 1 al 8. Solo les voy a pedir que me lean el rótulo cuando yo les indique. Les recuerdo, esta parte, Mateo 26, del 6 al 13. La parte central, Marcos 14, del 3 al 9, y la parte de mi izquierda, Juan 12, del 1 al 8. La primera diferencia la vamos a encontrar en el rótulo. A ver, esta parte, Mateo 26, del 6 al 13, ¿qué pone el rótulo? Jesús es ungido en Betania. Entonces ya tenemos un lugar.
A ver qué pone Marcos 14 del 3 al 9. ¿Jesús es ungido dónde? Muy bien, entonces Juan 12 del 1 al 8. ¿Dónde es ungido Jesús? En Betania también. Por lo tanto, tenemos ya 3 pasajes que nos dicen la misma ubicación. Otra cosa que vamos a encontrar es que si ustedes ojean un poquito más adelante, van a ver que Jesús se encuentra en sus últimos días. Es decir, estaba en la última semana antes de la Pascua, días antes de la Pascua, antes de que Jesús fuera entregado para su crucifixión. Por lo tanto, tenemos un lugar exacto que era Betania, que esto era Judea, al sur de Israel, y era al final del ministerio de Jesús. Ahora bien, lo que hemos leído en Lucas 7 ocurre en un lugar totalmente opuesto al norte de Israel. ¿Dónde ocurre? Pues no lo dice exactamente, pero los versículos anteriores vemos ahí que Jesús obró milagrosamente en Naín. Esto era en Galilea, al norte, muy cerca del mar de Galilea. Entonces ya tenemos la primera diferencia. La primera fue en Betania, lo que hemos leído en Mateo, Marcos y Juan, al sur de Israel, y Lucas 7 ocurre en Galilea, en el norte. Pero también hay otra diferencia en los tiempos, y es que Lucas 7 ocurre al principio del ministerio de Jesús, y el rótulo que me habéis leído todos vosotros ocurre al final del ministerio de Jesús, por lo cual con la misma Biblia hemos demostrado que estas son 2 historias totalmente diferentes, pero que tienen una similitud. Y ahora vamos a entrar en el pasaje. Pueden volver a Lucas 7 todo el mundo. Gracias por su colaboración. Y yo creo que hemos salido algunos de dudas, y yo también tenía alguna duda, decía, esto se parece mucho, pero buscando, pues evidentemente encontramos estas diferencias. Entonces, en el versículo 36 nos dice que había un tal Simón, fariseo, que viendo a Jesús le rogó que él viniera a su casa a comer. Los fariseos era un grupo de líderes políticos religiosos que tenían mucho poder sobre la sociedad. Ellos eran muy dados a las tradiciones y a la ley, y asimismo hacían que los demás, procuraban que los demás también, como ellos aparentemente, cumplieran esa ley y esas tradiciones. Sin embargo, ellos, pues, Jesús más adelante les acusaría de muchas cosas, entre otras cosas, hipocresía, altivez y falta de amor al prójimo, como vamos a ver ahora en este pasaje y como ya hemos leído y vamos a destacar. Sin embargo, por eso también entendemos que es al principio del ministerio de Jesús que el fariseo le invita a su casa, porque si Jesús ya hubiera hecho esta denuncia, pues Simón el fariseo nunca hubiera invitado a Jesús, porque ya diría, no, este me ha denunciado a mí, yo no le invito a mi casa. O no sé si ustedes invitarían a su casa a alguien que le trata mal, que en verdad deberíamos, porque el Señor nos ha mandado a amar a aquellos que también nos ofenden y no nos aman, pero este fariseo nunca lo hubiera hecho de la otra manera. Por eso entendemos que esto es al principio del ministerio de Jesús. Al principio del ministerio de Jesús, muchos tenían curiosidad acerca de él, porque aunque versículos antes de lo que acabamos de leer del 36, él formó a sus 12 discípulos, él ya había hecho cosas, él ya había predicado, él ya había hecho grandes señales, y Simón el fariseo no fue el único fariseo religioso de la época que se interesó por Jesús. Si se acuerdan, en Juan 3 también un tal Nicodemo, que este no solo era un fariseo, sino que era un rango superior a este tal Simón, era un hombre que se acercó oculto, de noche, para que nadie lo viera, y ahí fue cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo, si se acuerdan de ese pasaje. Entonces, mucha gente estaba interesada en lo que Jesús estaba haciendo, porque el mismo Nicodemo le dijo, sabemos que lo que tú haces tiene que venir de Dios, no hay otra. Las señales, los milagros, lo que tú dices, esto tiene que venir sí o sí de Dios. Sin embargo, este tal Simón no estaba interesado en ese sentido, no estaba convencido de que él fuera el Mesías o no, y entonces le hace la invitación a Jesús, no como tú y yo haríamos una invitación a un amigo para pues tener una tarde, una comida bien, hablar de las cosas de la vida. Este le invita a Jesús para probarle. Él y otros fariseos en su casa intentaron probar a Jesús, y en otros pasajes podemos ver cómo le preguntaban sobre el tema del divorcio, sobre el tema de los impuestos. Pues esta sería una ocasión más en la que ellos, digamos que le tenían una trampa para Jesús. Querían probarlo a ver qué hacía en las conversaciones o en las situaciones que podrían ocurrir. Jesús, sabiendo todo esto, acepta la invitación, sabiendo que no era una invitación para tratarlo bien, él decide acudir ahí. Y es entonces cuando en el versículo 37 vemos que aparece en escena una mujer, que aquí la describe como pecadora. Los entendidos de las Escrituras, pues
revelan que esto que dice que esta mujer era pecadora, pues nos quiere decir que esta mujer se dedicaba a la prostitución, es decir, era una ramera, una prostituta. Pero esta, al enterarse de que Jesús estaba en casa de este fariseo, ella decide ir al encuentro con Jesús en esta casa. Para que nosotros entendamos lo que significaba esto, solo que un gentil estuviera bajo el mismo techo que un judío, esto ya era algo abominable para el judío. Ellos no permitían de ninguna manera que un gentil estuviera bajo su mismo techo. ¿Por qué? Porque los consideraban eso, abominables, algo súper repulsivo. Y esto lo encontramos en Hechos 10, cuando Pedro se acerca a la casa de Cornelio y le dice: Cornelio, tú sabes cuán abominable es para mí estar aquí con vosotros, porque todos ellos eran gentiles romanos. Pero a Pedro le había mandado el Señor a esa casa. Entonces en esta ocasión era lo mismo. Tanto publicanos como prostitutas para la época era lo peor de la sociedad, al igual que los gentiles. Lo peor para que una mujer podía ser en esa época era ser prostituta. Y lo peor que un hombre podía ser en esa época era ser un publicano, porque lo consideraban un traidor. Ella, consciente de todo esto, igualmente decide acudir al encuentro con Jesús, sin importar lo que dirían de ella ni lo que harían con ella. Está claro que como mínimo no le dirían ninguna palabra bonita, la echarían seguro de ahí, pero como vamos a ver en el pasaje, ellos aguantan todo esto para probar a Jesús y ver cómo reaccionaba él. Esta mujer decide ir a la casa de Simón el fariseo, no con las manos vacías, sino que nos dice que decide ir con un frasco de alabastro con perfume en su interior. Simplemente el frasco de alabastro ya era algo demasiado costoso para la época. Esto, por lo que he podido buscar, era una especie de mármol translúcido, muy duro, muy resistente, y debía serlo así. ¿Para qué? Porque no se podía romper fácilmente, porque en su interior se solían guardar, lo que nos dice aquí, perfumes o especies aromáticas, aceites aromáticos, de gran valor, de gran coste económico. En los pasajes que habéis podido leer el rótulo que era en Betania, ahí sí que nos dice concretamente de qué era el perfume, de nardo puro. En esta ocasión no nos dice de cuánto es, pero sea cual sea el perfume, en esa época era de demasiado valor. Tanto era el valor que cuando uno, por ejemplo, recibía una herencia en la época, pues en vez de guardarlo bajo el colchón o meterlo en el banco como nosotros hacemos hoy en día, porque no había bancos, estaba todo por hacerse, pues compraban este frasco de alabastro con perfume a modo de tener el ahorro ahí en especie, en materia. Y esto cuando se usaba en momentos súper especiales y concretos. Concretamente se usaba para bodas o para entierros, porque ellos tenían la costumbre de ungir a los muertos. Si se acuerdan de los pasajes, también intervinieron Nicodemo y otros ricos, José de Arimatea, para que las mujeres llevaran esos aceites para ungir a Jesús. Y fue cuando no encontraron la tumba vacía de Jesús. Ellos tenían esa costumbre de ungir los cuerpos muertos también. Entonces ella decide ir a Jesús con esto de tanto valor. A lo mejor era todas las ganancias que ella había obtenido de su oficio anterior, seguramente. Era algo de demasiado valor. Y decide ir con eso a la casa de Simón el fariseo. Las casas en aquel entonces no eran como hoy en día, que tú tienes toda tu privacidad, suele ser muy cerrado. Si tú pasas por la calle, pues con la puerta cerrada o las ventanas cerradas, no sueles ver nada adentro, pero en aquel entonces era todo lo contrario. Tú ibas por la calle y lo más normal en la casa era que tuviera un patio donde se reunían los familiares o los amigos del anfitrión de la casa, y seguramente ella fue ahí donde vio a Jesús que estaba en esa casa. Y ellos estaban comiendo, nos pone el pasaje porque se le invitó a comer, y las mesas eran, no como hoy en día, que tú puedes acercarte tu silla a la mesa y tus pies quedan debajo de la mesa, sino que eran unas mesas demasiado bajitas, como casi a ras de suelo. Hoy en día los árabes también lo hacen así, comen en el suelo. ¿Y cómo hacían para, si alguno no se podía sentar, no sé qué? Se recostaban sobre su codo, dejaban sus pies afuera de la mesa y su torso hacia la mesa para poder coger pues lo que haya puesto el anfitrión de comida o de bebida. Por eso es que nos dice en el versículo 39 que entrando en la casa de fariseo, estando detrás de Jesús, lo primero que ella encuentra, ¿qué son? Los pies de Jesús. Encontró ella unos pies que estaban muy sucios, seguro, porque Jesús, al igual que tú y que yo, cuando caminaba, cuando hacía un esfuerzo, sobre todo en aquella época y en aquel lugar en específico, hace mucho sol, mucha calor, mucha humedad, pues él estaría todo sudoroso y los caminos no estaban empedrados
ni asfaltados. Entonces venía de recoger todo el polvo del camino hacia la casa de Simón el fariseo, y por lo tanto todo eso se había acumulado en sus pies, en sus sandalias que usaban en aquella época, y esta mujer con aquel perfume decide derramarlo sobre los pies de Jesús, con lágrimas, y no decide secarlo tampoco con una toalla o con algún paño que había por ahí, sino que decide secarlo ¿con qué? Con su cabello. Entonces ella usa algo de mucho valor, que era lo que ya hemos explicado, el perfume, lava unos pies sucios de Jesús, lleno de barro, porque no hemos leído hasta ahora que, y luego se recrimina a Jesús, tú no me diste agua, porque era una costumbre de aquel entonces poner un poquito de agua en la entrada para que la gente, aparte de refrescarse, se limpiara. Ellos llevaban la limpieza a un extremo que hoy en día también los musulmanes, si lo ven, las mezquitas tienen siempre unas pilas de agua ahí, porque era costumbre de los judíos y de ellos este tema de la limpieza y de la higiene, aparte de refrescarse. Sin embargo, Simón no le había ofrecido esto. Entonces sale la mujer con eso, y aparte del perfume de alto valor, también para secar ofrece ese cabello para enjugar los pies de Jesús. ¿Ustedes se imaginan cómo se quedó ese cabello? A lo mejor los que tenemos el pelo corto no nos podemos imaginar un poco, pero las mujeres o los hombres que tienen el pelo largo pueden imaginarse cómo quedaría ese cabello de sucio, de estropeado, porque el cabello en aquel entonces, y más para una prostituta, era algo de mucho valor, algo que ella tenía que cuidar, porque seguramente con eso ella atraía a sus clientes, ella llamaba a sus clientes antiguos en su vida pasada. Sin embargo, ahora estaba quedando totalmente destrozado. Era como una manera de decir, ya no me voy a dedicar a esto. Así como cuando vemos que Mateo o todos los otros discípulos dijeron, voy a seguir y lo dejo todo. Pues era una manera de que ella estaba expresando lo mismo. Mi cabello, lo más preciado que yo tenía para mi negocio, para lo que yo me dedicaba, lo voy a dejar estropeado. ¿Por qué? Para lavar los pies a Jesús. Y hoy en día también ustedes se pueden hacer preguntas, ¿cuántos productos hay para mantener el cabello, para cuidar, para que sea sedoso para los que tienen el pelo más rizado, tal? ¿O cuánto cuesta ir al peluquero? El corte o el peinado de una mujer es algo hoy en día a considerar, bastante costoso. En aquel entonces era lo mismo, o más todavía, porque ellas cuidaban mucho ese cabello. Sin embargo, ella ofrece eso, perfume de alto valor económico y algo de alto valor personal para ella, como era su cabello. Entonces, el fariseo, viendo esta escena en la que ella se postra, se humilla ante el Señor, no solo derrama lágrimas y perfume, sino que estaba derramando ahí su corazón y estaba adorando al Señor en espíritu y en verdad. Ellos con los otros fariseos que estaban alrededor de la mesa viendo ese momento, vamos a leer el versículo 39, vamos a ver lo que dicen. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Este fariseo Simón y los otros sabían quién era ella, porque seguramente era de la zona y ya la habían visto anteriormente, y la juzgaban por su pecado creyéndose ellos más que ella, no dándose cuenta que ellos también eran pecadores, y ellos también eran, como denunció Jesús, sepulcros blanqueados y eran pura fachada, pura apariencia. Realmente Simón y los otros fariseos que estaban ahí en la casa se estaban conteniendo demasiado porque, como ya hemos dicho antes, que esta mujer estuviera bajo el mismo techo de Simón en su casa era algo totalmente abominable. Ellos, si no hubiera estado Jesús, seguro que la hubieran echado a patadas enseguida de ese lugar, como mínimo. Pero ellos estaban aguantando, ¿por qué? Porque ya hemos dicho que ellos no invitaron a Jesús para tratarle cordialmente, sino ¿para qué? Para probarle. Ellos querían ver qué reacción tenía Jesús al respecto de esta mujer pecadora, cómo actuaba Jesús en esta situación, y ya estaban empezando a pensar mal de Jesús, diciendo, pero ¿qué clase de hombre de Dios es este? ¿Qué clase de profeta es este que no se da cuenta que le está tocando una inmunda, una mujer que no tiene moral, una mujer que se ha dedicado a lo peor que nosotros tenemos en nuestra sociedad? Pero esto es lo que creía él, que no sabía, Jesús no sabía quién la estaba tocando. Jesús sabía perfectamente quién la estaba tocando, pero él no la veía con esos ojos de religioso, de extremista. Él lo veía a una mujer humillada ante sí, cansada de una vida que ella sabía, porque ha sido criticada y rechazada por toda la sociedad en ese entonces. Cansada de todo ello, seguramente escuchó hablar de Jesús y ella entendió que él era el único
que no la rechazaría cuando toda la otra sociedad la había rechazado durante tantos años. Jesús veía ahí un arrepentimiento genuino de una mujer que trajo lo mejor que tenía económicamente, pero eso no era lo mejor era su corazón, y eso es lo que también quiere el Señor hoy de nosotros. Tú le puedes ofrecer al Señor cantidad de cosas. Hay gente que, ¿no? Sobre todo en la mala doctrina, los que se han ido por otras ramas, tratan de hacer pactos con Dios mediante dinero, mediante sacrificios, pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere tu corazón y tu obediencia, y esta mujer estaba mostrando aquí un arrepentimiento genuino. Entonces Simón, en esta situación de incomodidad total con esta mujer, ve a Jesús que no hace nada, comienza a hablar mal de él, y Jesús sabía lo que él estaba pensando exactamente. Y entonces le dice en el versículo 40, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él enseguida le dice, di, maestro. O sea, quiero que veamos aquí cómo en el versículo anterior estaba diciendo, pero ¿qué clase de profeta es este que no se da cuenta que le está tocando una mujer inmunda? Y cuando Jesús le dice, tengo una cosa que decirte, le dice, di, maestro. O sea, estamos viendo aquí la hipocresía y la falsedad de los fariseos. Esto es lo que más adelante el Señor Jesús denunciaría para ellos. Y no los denunciaría porque odiara a esta gente, sino porque quería que esta gente cambiara y también se arrepintiera de sus pecados. Porque el Señor no quiere, a veces algunos se lo toman, ¿no? Me está castigando Dios, y se ofende y se va. No, Él está tratando contigo, ¿para qué? Para que mejores. Porque el que ama, castiga. Aquí todos los padres lo saben. Si tú dejas a tu hijo que siga así todo rebelde en la vida, ¿cómo le va a ir? Ya te digo yo que no le va a ir bien. El Señor está tratando de la misma manera aquí con todos nosotros. Nos manda castigo y reprensión mediante su palabra también, para que nosotros aprendamos y sacamos lecciones de la vida, y al final para que nos vaya mejor con el consejo de Dios que con el consejo de los hombres o el consejo propio. Y entonces aquí le dice Jesús, le enseña una parábola, la parábola que se le conoce como la parábola de los dos deudores. Aquí tenemos tres protagonistas: un acreedor al cual se le debía mucho dinero, en concreto por dos personas. La primera persona le debía 50 denarios. La segunda persona le debía 500 denarios. Este acreedor al cual se le debía todo este dinero por parte de estas dos personas, viendo que ellos era una cantidad inasumible para ellos y nunca le iban a poder pagar, entonces el acreedor decide perdonarlos de corazón a ellos. Decide, bueno, esta deuda queda zanjada, yo sé que ustedes no me van a poder devolver este dinero, entonces yo les perdono. Hablar en denarios para nosotros ahora es como hablar de una moneda que no conocemos, porque era de aquel entonces. Pero para hacer cálculos y para ver de qué valor estamos hablando, en aquel entonces el jornal medio de cualquier persona, de un jornalero, era de 1 denario por día. Por lo tanto, el que debía 50 denarios debía algo más de 1 mes y medio de sueldo, que no era poco. Yo no sé si a alguno de aquí le sobra 1 mes y medio de sueldo, a mí no me sobra. Esto no era poco, pero es que el otro debía todavía más, debía 500 denarios. Esto era algo más de 1 año y medio de salario, una cantidad impresionante. Ninguno de los dos era capaz de asumir esta deuda para pagarle a su acreedor. Entonces el acreedor decide perdonarles a ellos dos. Y es aquí donde Jesús le pregunta al fariseo, porque él era un profesional de esto, de interpretar las escrituras, era un profesional que le venía a la gente a hacer consultas y él sacaba conclusiones. Entonces le dice, ¿cuál de ellos le amará más a su acreedor, al que le perdonó? Entonces Simón dice, pues pienso que aquel a quien se le perdonó más. Él estaba haciendo un juicio correcto, y es lo que le dice en el versículo 43 Jesús, rectamente has juzgado. Pero ellos solo juzgaban en este sentido en la teoría. Ellos tenían claro que esto era así, al igual que en la ley. Sin embargo, ellos no lo aplicaban en su día a día ni en su vida. Y es lo que Jesús le va a llevar esta parábola a la práctica y le va a decir, pues fíjate en el versículo 44, desde que yo entré en tu casa, y aquí le explica, le habla de 3 cosas que él no hizo que habitualmente se hacía en ese entonces. No me diste agua para mis pies, como ya hemos explicado, era algo de cortesía para el que venía de invitado, para limpiarse los pies, para refrescarse los pies. Sin embargo, la mujer, ¿qué hizo? La mujer con lágrimas y con su cabello lo lavó. ¿Qué más no hizo Simón? No me diste beso. Cuando cualquiera de nosotros invitamos a alguien a nuestra casa, ¿cómo le recibimos?
Siéntate por ahí. No, un abrazo, ¿no? Le estrechamos la mano, a lo mejor un beso o dos, ¿no? En Francia se dan 4 besos, es un poco excesivo. En Latinoamérica creo que se dan 1, ¿verdad? Aquí dan 2. A veces hay un conflicto cuando estás con un latinoamericano y le quieres dar 2 besos y él hace como, allá solo damos 1. Pero bueno, pero es que él no le había dado ni tan solo un beso. No le había recibido porque por lo que hemos dicho, él le invitó a Jesús para probarle. ¿Qué más no había hecho? No ungiste mi cabeza con aceite. Sin embargo, esta mujer, siendo pecadora, abominable a los ojos de él, ¿qué hizo? Enjugó sus pies con un perfume de alto valor económico, de alto coste. Jesús estaba poniendo de ejemplo a esta mujer que, sin ser anfitriona, trató con mucho más amor y mucho mejor, con más agradecimiento a Jesús que el propio anfitrión, que se creía justo y superior a los demás en lo moral, en lo espiritual. Sin embargo, estamos viendo que no tenía amor para los demás, no tenía amor para Jesús, y en la palabra pone que si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Si no demostramos nuestro amor al prójimo, es falso que yo diga, no, yo amo a Dios. Sí, yo amo a Dios, pero a ti si te veo necesitado, ni te miro o paso de ti. No, es necesario amar al prójimo y es lo que aquí le está intentando hacer ver Jesús al fariseo. Aparte de esto, está intentando hacer ver que, al igual que en la historia había 2 deudores, en lo económico, en la vida real también hay deudores en lo espiritual. Jesús era ese acreedor que estaba dispuesto a perdonar a todos, no una cantidad económica, sino algo espiritual. Y es que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, Él vino a este mundo para pagar esa deuda. Él se puso en nuestro lugar. De lo contrario, nunca tendríamos nosotros acceso a lo que Él nos ha prometido, a esas moradas celestiales, a lo que Él está preparando ahí. Entonces Él quería que se diera cuenta de eso. Estaba poniendo de ejemplo a esa mujer pecadora, de cómo tiene que revelarse en uno ese conocimiento de que uno es pecador, ese arrepentimiento genuino, y fruto de ese arrepentimiento genuino recibe uno el perdón de Dios, y tras el perdón de Dios, como Simón había interpretado, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Y cuántos hay aquí que el Señor le ha perdonado mucho? Entonces ese amor se tiene que ver reflejado en nuestra vida de alguna manera. Se estará viendo ese amor que tenemos nosotros para con Dios reflejado. Y no solo tiene que ser un amor vertical de yo y Dios y a los demás pues que les den, no me importan. No, tiene que ser un amor de yo con el Señor y con mis prójimos, como ya hemos dicho. El amor al prójimo es totalmente importante. Esta mujer había entendido algo totalmente importante, y es que para ir a esa casa con ese amor, trayendo eso de tanto valor, usando su cabello de tanto valor personal para ella, entendió que Jesús no la rechazaría, sino que la perdonaría de todos sus pecados. Y es lo que pone en 1 de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Él está dispuesto a hacer eso con aquel que hace lo mismo que hizo esta mujer. Aquel que se va a humillar, aquel que se postra ante Dios, Él no lo va a rechazar. Da igual lo que haya hecho, da igual el pecado, no hay grande, pequeño, hay pecado y todos hemos pecado. Y el Señor está dispuesto a perdonarnos a todos por igual. Él no ve lo que has hecho. Él desde que Él te ha perdonado, ya no se olvida del pasado, lo tira al fondo del mar y no se acuerda nunca más. Y nadie más tiene derecho a recordarte de ello. El Señor pone una paz en ti de eso. Y es lo que Simón, la religiosidad de Simón, eso es lo que se le criticaba a los fariseos. Que ellos, por su extrema religiosidad, por ser tan pegados a las tradiciones y a las leyes, no veían que ellos eran pecadores, sino que ellos consideraban que eran justos. ¿Por qué? Porque ellos decían, no, nosotros estamos apartados del pecado. Lo que hemos dicho, ellos no dejarían que esta mujer le tocara, porque se sentirían ellos impuros, pero faltaban a su amor hacia ella, hacia el prójimo. Ellos creían que por dar diezmos, por ir al templo o a la sinagoga a enseñar, o por diferentes cosas, por obras que ellos pudieran hacer, ellos ya estaban justificados delante de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que no es por obras que uno está justificado. Nuestras obras, nuestras justicias más buenas delante de Dios, ¿cómo son vistas? Como trapo de inmundicia son vistas delante de Dios nuestras mejores obras. Entonces, nosotros no podemos agradar a Dios de ninguna manera por lo que podamos hacer. Y esta semana hemos visto, pues, multitud de gente, ¿no? En la Semana Santa, que trata de hacer sacrificios, se lastima las espaldas flagelándose, llevan
estructuras. El otro día vi que había una catedral aquí en España que tenía la puerta tan pequeña que para sacar toda esa virgen ahí, pues la gente tenía que salir de rodillas con las cargas, con esa carga de esa virgen aquí en los hombros y luego fuera ponerse de pie. Eso tiene que ser algo tremendamente costoso, de mucho sacrificio. Hay gente que va de rodillas pues toda una montaña hasta llegar a una ermita. Incluso el otro día vi un vídeo de un filipino que se ve que todos los años se crucifica, emulando a Jesús. O sea, la gente, al igual que los fariseos en aquel entonces, cree que puede ser justificado por obras o por hechos que ellos hacen, pero hacen en momentos puntuales. Y el Señor nunca nos ha llamado a hacer esto, sino que Él nos ha llamado ¿a qué? A la obediencia, a la santidad, a cumplir su palabra. Esto era en lo que estaban totalmente equivocados los fariseos de aquel entonces, y era lo que Jesús les denunciaba. Ustedes son pura fachada, sepulcros blanqueados. Ustedes ponen cargas sobre los otros que vosotros ni con el dedo queréis llevarlas, ni queréis tocarlas. Entonces, este pasaje me recuerda mucho a la parábola que Jesús explicó en Lucas 18 con el fariseo y el publicano. Y veo muchas similitudes y lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle. En la parábola esta del fariseo y el publicano, Jesús se encuentra en el camino a dos hombres religiosos también, que se creían muy justos y superiores a los demás, y les explicaba la siguiente parábola, que había un hombre fariseo y un publicano, los dos se dirigían al templo a hacer oraciones a Dios, como ellos tenían por costumbre, y entonces el fariseo, en pie, en voz alta, como ellos hacían, sacando el pecho y a lo mejor así, diciendo, yo soy aquí el más santo, decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy un pecador más, yo no robo, yo no delinco, yo no soy un asesino, no soy ni tan siquiera como este publicano pecador. Gracias porque yo doy diezmos de todo lo que tengo, yo ayuno 2 veces a la semana, yo hago esto, yo hago lo otro. Sin embargo, el publicano ahí al lado estaba postrado de rodilla, arrepentido totalmente y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Él ni tan solo se atrevía a levantar su mirada, pero él era consciente de que era un pecador. Y entonces Jesús les dice a los dos, estos que se creían tanto, estos religiosos, les decía, de estos dos solo uno se fue justificado del templo. ¿Cuál se fue justificado? El publicano se fue justificado. ¿Por qué? Porque el mismo Señor les dice, el que se humilla será enaltecido, mas el que se enaltece será humillado. Estos eran altivos hasta arriba, los fariseos, los religiosos de esa época. Entonces, de esta manera serían humillados. A ellos les dijo el Señor Jesús, las prostitutas y los publicanos van por delante que vosotros al reino de los cielos. Y esto era algo totalmente ofensivo para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no miraban con estos ojos de amor y de misericordia a sus hermanos, sino que los juzgaban por su pecado, como se nos decía el jueves. Ellos señalaban por su pecado y esto lo hace, ¿quién? El diablo. El Señor a nosotros nos quiere arrepentidos y nos ama, sea cual sea nuestra situación. Es el enemigo el que te recuerda, no, pero tú antes hacías esto y tú antes no sé qué. Una vez que uno ha venido al Señor, todo lo otro queda atrás y no se va a acordar nunca más Dios de ello. Entonces, como vemos, esta parábola se parece mucho a esta escena en la casa de Simón, en la cual el publicano ni tan solo se atrevía a mirar, a alzar su mirada, y como hemos leído en el pasaje, esta mujer ni tan solo se atrevió a decir una palabra. En todo lo que hemos podido leer, esta mujer no dijo nada, no intentó ni defenderse, ni justificarse, simplemente estaba ahí arrodillada, postrada ante Jesús, entendiendo que solo Él la perdonaría de todos sus pecados. Y así fue, y vamos a leer el versículo 47 y 48, donde Jesús le dice a Simón, refiriéndose a la mujer, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho más. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Simón no era el único con Jesús en esa mesa, sino que había más fariseos ahí. Y entonces todo el mundo se empezó a escandalizar y ya no se aguantaban más. Dijeron, ya, esta es la prueba de que este es un blasfemo, porque para ellos el único que podía perdonar pecados solo era Dios. Pero ellos no se habían dado cuenta por ese velo que tenían en sus ojos, por su extremismo en la ley, por su extremismo en la religión, que el Mesías estaba ahí delante y él estaba revelando ahí su divinidad. Y él estaba diciendo, yo tengo autoridad también porque vengo del cielo, tengo la autoridad de perdonar los pecados a aquel que me venga delante. Y el Señor pasó de ellos, Jesús pasó de ellos y siguió mirándole a la mujer y le dijo directamente en el versículo 50,
Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, esta mujer la tenemos que tener nosotros como ejemplo. Primero, ella fue consciente de ¿qué? De su pecado. Todos nosotros somos pecadores, tenemos que ser conscientes de ello. Este entendimiento de que ella era una pecadora la llevó ¿a qué? A un arrepentimiento genuino. Este arrepentimiento genuino, ¿a qué lo lleva? A que Jesús, a que el Señor la perdone. Tras esto, ¿qué ocurre? Lo que Jesús explicó en la parábola. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces ella estaba correspondiendo ese perdón con todo ese amor, con todo lo que le había llevado ahí a los pies de Jesús. Y es así, ese es el ejemplo que tenemos que tener cada uno de nosotros de cómo acercarnos ante Jesús, independientemente de lo que puedan pensar los de alrededor. Ella se la jugó yendo a la casa del fariseo. Ella podía también en ese momento a lo mejor ser apedreada por ellos, porque ellos eran extremistas hasta lo sumo, hasta arriba. El ser conscientes de nuestro pecado nos va a llevar a eso, a un arrepentimiento genuino, a un perdón de Dios y a un amor que tiene que ser visible en los demás que nosotros tenemos del Señor. Un amor que refleje el amor de Cristo, el mismo amor que Él tuvo por nosotros para venir a este mundo. Un amor que hará que cumplamos su palabra, porque Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos, guarda su palabra, se guarda Él también en santidad. Ese amor nos va a llevar a eso. ¿Y qué más? Un amor que va a hacer que los demás nos conozcan como ¿qué? Como discípulos, como seguidores de Cristo. Todo esto es lo que tiene que reflejar el amor en nuestro día a día. Porque si no hacemos esto, quizá estemos cayendo en ser como estos fariseos, que eran falsos, que se paraban delante, hacían largas oraciones, como se nos decía el jueves, pero luego nada de esto cumplían. Luego en su vida no tenían amor para el prójimo, no tenían misericordia con nadie. Tengamos cuidado de caer en juzgar a los demás, así como ellos lo hacían. Más bien miremos con los ojos misericordiosos con los que un día nos miró el Señor y nos rescató de ahí donde estábamos. Para acabar esta mañana quisiera terminar leyendo Primera de Timoteo 1:15. Esto le dice Pablo a Timoteo, Primera de Timoteo 1:15, y esto es para todo el mundo, como vamos a leer, para todo el mundo sin exclusión. Dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por algunos. Pone esto, palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. ¿Aquí quiénes están? Los asesinos, los pederastas, los maltratadores, los violentos, los que están en borracheras, los que tienen adicciones. Palabra digna y fiel de ser recibida por todos nosotros. ¿Cuál es esta palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Y aquí Pablo reconoce de los cuales yo soy el primero. Y es que metiéndote de lleno en la palabra y en el Señor, así como lo hizo Pablo, así como uno, por ejemplo, está en un lugar oscuro y trae luz a ese lugar, uno se da cuenta de las fallas que hay en ese lugar, si está sucio, tal. Cuanto más te acerques a Jesús, más consciente vas a ser de que eres pecador. Y eso es lo que estaba aquí diciendo Pablo. Cuanto más me acerco a la luz de Cristo, más entiendo que más pecador soy. Y si Pablo decía esto, ¿cuánto más pecadores seremos nosotros? Pero nosotros ya hemos leído y ya hemos visto que si uno se acerca a Cristo con un arrepentimiento genuino, Él no lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque Cristo vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Él vino a redimir a los que estaban quebrantados de corazón, a los que llevan cargas durante muchos años. A lo mejor esta mujer puede ser ejemplo, ¿no? De llevar años de cargas, de cosas que has intentado dejar pero no puedes. ¿Por qué? Porque no es en nuestras fuerzas. Ven a Cristo y Él te va a ayudar. Para Cristo no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. No caigamos en el error de juzgar a los demás, de caer en la hipocresía como hacían estos religiosos de la época, porque el Señor no quiere una religión para tu vida. Él quiere una relación directa contigo, una relación íntima, así como la tuvo ella, que nos lleve al arrepentimiento genuino y a una conversión en Cristo Jesús. Él quiere esta mañana lo mismo que hizo con ella para todos nosotros, que nos redima, que nos perdona, que nos limpie, y un día como hoy estaremos, si seguimos así en el camino del Señor, estaremos con Él ahí en esas moradas celestiales que nos tiene. Estaremos todos nosotros al igual que así, pero adorando al Señor, el cual nos prometió todo esto y nosotros le creemos. Solo hace falta una cosa. ¿Qué?
que tengas fe en Cristo, que tú le creas. Si tú crees esto, enhorabuena, estás en la lista, estás en la lista en la que yo también quiero estar, y algún día pues estaremos ahí arriba con Él, cenando, comiendo, no como en esta ocasión de este pasaje, probando a Jesús, sino aprovechando con Él y con tantos otros, a lo mejor con algún familiar que se nos ha ido. No despreciemos el sacrificio que hizo Jesús, porque todo esto que nosotros tenemos gratuito, porque la salvación es gratuita para todos, no caigamos en el error de que esto fue gratis. Esto alguien lo pagó. ¿Quién lo pagó? Cristo. ¿Con qué? Con su vida por todos nosotros. Él nos amó hasta lo sumo a todos nosotros. Y ya depende de nosotros si aceptamos esa invitación o no. Aprendamos de esta mujer que pese a ser pecadora, reconoció a Jesús como su Señor y Salvador y se fue de aquel lugar en paz y con la salvación.